Ya, bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Sabemos que no siempre es fácil estar un día martes a las 7 de la tarde, pero bueno, hemos tenido una excelente convocatoria, así que muchas gracias a ustedes. El día de hoy corresponde la realización del curso titulado Desafíos en la gestión de áreas protegidas y está a cargo de Melicia Carmody de WCS Chile. Así que, bueno, ahora le doy el pase a Melissa para que inicie y, bueno, la sesión es tuya. Gracias, Felipe. Buenas noches a todos aquí desde Punta Arenas. Ya son las 8 aquí en un día muy nevado, así que estamos muy contentos por acá. Eh, Les agradezco estar acá. Bueno, mis colegas ya me compartieron un poco la experiencia que han tenido y los temas que tocaron en las clases anteriores, así que la idea es construir un poquito sobre lo que ha ido pasando en las sesiones pasadas, pero igual es importante para mí dar una pincelada a ciertos aspectos. ¿Ven mi pantalla o cuál ven? ¿Está Sí, bien? sí. Está bien, ya, bacán. Muy bien. Eh, Dar una pincelada a ciertos quizás aspectos generales de las tendencias globales en la crisis planetaria y de conservación para poder ir entrando después a lo que es el rol de las áreas protegidas. Pero bueno, un poquito antes de entrar en materia, yo soy Melissa, soy bióloga de la Universidad de Chile, tengo un magíster en conservación y trabajo con WCS hace 10 años y estoy a cargo del Parque Caruquinca en Tierra del Fuego desde el año 2016. Ahí más adelante en la charla No te voy escucho a nada, entrar en weón. detalle en lo que es la labor del parque. Viene acá. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Así que nada, pues vamos adelante, vamos a dejar las preguntas para el final, así que lo que se les vayan, las observaciones, consultas, lo que quieran preguntar, las van dejando anotadas ahí en el chat o en un papelito y después me las hacen cuando termine. Bueno, a ver, con esta avanza, ¿qué no avanza? Con esta. Chuta, ahí sí. Bueno, esta es un poquito la agenda de la sesión. Como les decía, muy general las tendencias globales en lo que es la crisis planetaria y la conservación. Luego hablar un poquito el rol que tienen las áreas protegidas en esta crisis. Vamos a entrar después a las áreas protegidas en Chile y después el modelo del Parque Caruquinca y vamos a ir ensamblando un poquito las piezas. Espero ser clara en mi exposición y bueno, si se me va cortando o algo, alguien me interrumpe, yo apago mi cámara porque a veces acá igual puede fallar la señal. Bueno, como ya mis colegas les habrán comentado en las sesiones anteriores, el rol de la naturaleza y de la biodiversidad como sustento de la vida es evidente y es crítica la protección de la naturaleza para sostener la vida humana, las sociedades, la economía, nuestra salud. La sesión pasada hablaron de una salud y lo importante que es la biodiversidad en un buen estado, una buena integridad ecológica para la salud humana y la salud del planeta. La mitad de la población depende directamente de los recursos naturales para su sustento y es imposible lograr un desarrollo sostenible sin esta naturaleza saludable. Y lo que quiero ilustrar en esta imagen son los distintos objetivos de desarrollo sostenible, que son este conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, y cómo estos se van ensamblando en esta figura de anillos, donde en la base está la biosfera y en la base entonces están los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a la vida submarina, a la vida de los ecosistemas terrestres, al agua limpia, ya todos estos servicios ecosistémicos que llamamos un poco de sustento, están aquí en la base de lo que viene después, que es la sociedad y la economía. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Es que la mayoría de los indicadores de ecosistemas y de biodiversidad han mostrado disminuciones aceleradas. La naturaleza a lo largo del planeta ha sufrido grandes alteraciones muy significativas a raíz de las presiones humanas. Y estas presiones directas, que son efectos del ser humano directamente sobre la naturaleza, se han acelerado en los últimos 50 años y los cambios globales sobre la naturaleza son sin precedentes. ¿Y qué pasa? Están estos presiones directas, como yo les decía,
que tienen y las que tienen mayor impacto global son la pérdida de hábitat, la sobreexplotación de ecosistemas, las especies invasoras y el cambio climático, pero ellas derivan un entramado de causas que subyacen a ellas, digamos, que tiene que ver con la urbanización, el uso del agua, el transporte, cómo nos movemos, nuestras propias necesidades, y esto deriva de los valores y las conductas sociales de los humanos, como el consumo, el uso de los recursos. Entonces, todo eso está debajo finalmente de la crisis planetaria. Por lo tanto, cuando pensamos en áreas protegidas y pensamos en conservación, tenemos que empezar a ir a lo más profundo, digamos, de la crisis. Entonces, para que vayamos teniendo ya estos conceptos un poco en mente para cuando hablemos de las áreas protegidas y los desafíos que tienen las áreas protegidas, no nos vayamos olvidando cuál es la verdadera raíz del problema, ¿ya? Aquí les voy a mostrar algunas imágenes simplemente para ilustrar el impacto que tenemos sobre el medio ambiente y cómo son las tendencias de algunos de estos indicadores que mencionaba. El abastecimiento y la demanda por las contribuciones materiales de la naturaleza han incrementado. Sabemos que los océanos están experimentando crecientes impactos. Sobre el 85% de los humedales se han perdido, la tasa de extinción de especies es cientos de veces más alta que la tasa promedio de los últimos 10 millones de años, y así sucesivamente. Como vemos en estos gráficos, las extinciones desde el año 1500 solamente han aumentado de forma exponencial, y lo mismo, la sobrevivencia de las especies también ha ido disminuyendo desde los 80. Por lo tanto, cuando vamos analizando un poco qué es lo que ha ido pasando en el planeta, vemos que los indicadores a distintos niveles de la biodiversidad, a nivel ecosistémico, a nivel de especie, a nivel de hábitat, se han visto perjudicados en todas estas escalas. Y esta serie de gráficos es súper interesante también para ilustrar qué ha sucedido en respuesta también a las respuestas de los seres humanos en nuestras políticas públicas, y cómo se relaciona un poco esta respuesta con el estado de la biodiversidad. Entonces, en el gráfico de más arriba se muestra un índice agregado del estado de la biodiversidad, 9 indicadores de tendencias de especies, hábitat, ecosistemas, y cómo esto ha ido disminuyendo desde los 70 hasta el 2010. Muestra este gráfico cómo las presiones, el gráfico, el del medio, sobre la biodiversidad han ido aumentando. Esto se basa en diversos indicadores de especies exóticas, sobre explotación, estas presiones directas que yo les mencionaba antes. Y si se fijan, que esto es súper interesante, cómo las respuestas de la biodiversidad en base a indicadores de extensión de áreas protegidas, cobertura de biodiversidad, políticas públicas, igual ha habido una respuesta positiva en creación de más áreas protegidas, de mejores políticas públicas para abordar los problemas de conservación, pero aún así el estado de la biodiversidad ha seguido disminuyendo, y por lo tanto ahí estamos viendo que algo está pasando, que el efecto que estamos teniendo no es el que esperamos, y que por lo tanto estamos necesitando intervenciones aún más profundas. Sin embargo, bueno, se ha también evidenciado e identificado dónde deberían estar ciertas intervenciones clave en diferentes niveles para abordar esta crisis. Acá, no sé si ven mi cursor, pero en este gráfico acá arriba, en la parte más oscura, la parte negra, donde dice impulsores directos, estos son los cambios o las presiones directas que hablábamos antes, que tienen que ver con la sobreexplotación, las especies exóticas, la contaminación, que derivan derivan de causas subyacentes que son indirectas, como cambios demográficos, cambios tecnológicos, cambios institucionales, conflictos y epidemias, etc. Y todas ellas, obviamente, van generando un efecto negativo sobre nuestro ecosistema, y se ha identificado que hay ciertos aspectos de gobernanza que son críticos, en donde hay que intervenir para abordar estas crisis. Ya, entonces aquí estamos hablando de abordar las causas subyacentes a los problemas más ecológicos o biológicos. La conservación, como le habrán dicho mis colegas en las charlas anteriores, tiene mucho más que ver con los aspectos del ser humano, de la sociología y de la política, que de los temas biológicos y ecológicos, y por lo tanto, acá hay algunos puntos de intervención vinculados a la gobernanza y puntos de apoyo que le llaman
para poder tener un cambio transformador, que es el cambio transformador que necesitamos, y esto tiene que ver con escalar los impactos de nuestras políticas, valorar las externalidades negativas sobre el ambiente, por ejemplo, que tienen las empresas, eliminar los subsidios perversos, incentivar de forma positiva el cambio de conducta social, empresarial, etcétera. O sea, va mucho más allá de la creación de áreas protegidas, pero aún así vamos a ir viendo que el rol de las áreas protegidas también es crítico en ciertos espacios. Aquí quiero mostrar una figura que ilustra una agenda que tiene la Unión para la Conservación de la Naturaleza, que se llama Agenda Naturaleza 2030, que integra todas las áreas de trabajo y todos los esfuerzos de los más de 1.400 miembros que tiene la UICN, el Estado, ONGs, organismos gubernamentales, pueblos indígenas y toda la red de científicos, los cuales se han comprometido a hacer una contribución clara y demostrable de los objetos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y busca tener efectos concretos en las personas, en la tierra, en los océanos, en el clima y en el agua. ¿Ya? Y dentro de todos los objetivos que se han puesto en esta Agenda Naturaleza 2030, hay una meta muy explícita que tiene que ver con conservar las áreas clave para la biodiversidad mediante áreas protegidas. ¿Ya? Entonces, las áreas protegidas tienen un rol clave para la conservación, pero lo que quiero, básicamente el mensaje principal aquí es que son uno de muchos mecanismos. Creo que Claudia les mostró esta figura en su primera clase, pero básicamente en todo el espectro de herramientas que nos entrega la disciplina de la conservación de la biodiversidad, vemos que desde el espectro más, desde uno de estos lados tenemos lo que son las zonas vírgenes, los parques nacionales, las reservas, instrumentos de protección propiamente tal. Después vamos avanzando a figuras o herramientas que tienen más que ver como el ordenamiento territorial, cómo metemos el tema de la conservación en las políticas públicas, en las políticas privadas, la evaluación de impacto ambiental como un método para incidir en mejores prácticas, economía circular, y finalmente llegamos a otros mecanismos de incentivo económico, o como el cuentas ambientales y los bonos soberanos verdes, que van permitiendo también ir integrando e incorporando los aspectos de la conservación de la naturaleza en distintos espacios que no tienen que ver mucho a veces con la biología, ni con la ecología, ni los ecosistemas propiamente tal. Entonces, a donde nos vamos a enfocar entonces en lo que queda de esta charla es en este lado izquierdo de este gran espectro que tiene que ver con las zonas de protección. ¿Ya? Siempre entendiendo que son uno de los mecanismos que son muy importantes, son críticos para salvaguardar ciertas especies, ciertos espacios, ciertos procesos, pero que por sí solas no son la solución a los problemas globales que tenemos en relación a la crisis de la biodiversidad. Entonces, partimos por una definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha acuñado las áreas protegidas o las ha definido como un espacio geográfico claramente definido, reconocido y dedicado y gestionado, a través de medios legales o de otros medios para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza. La UICN ha determinado 7 categorías de gestión para áreas protegidas que van desde reservas naturales estrictas y después pasan a áreas con uso sostenible de recursos, que es un poco parecido a lo que tenemos acá en Chile, que son los parques nacionales, podría decir, si después tenemos reservas que permiten ciertos usos, o las áreas marinas tenemos los parques marinos, y después las áreas protegidas de múltiples usos, áreas marinas protegidas de múltiples usos, donde se van permitiendo algunas actividades que puedan, lógicamente, conversar con los objetivos de declaración de la propia área. ¿Ya? La primera área protegida se creó en el año 1870 en Estados Unidos, que es el Parque Yellowstone, pero existen áreas protegidas en culturas milenarias que preceden, lógicamente, a la definición formal de lo que es un área protegida, y ya sabemos que pueblos indígenas han tenido un rol crítico, y aún lo tienen, en conservar muchos de los ecosistemas del mundo. En el mundo hay alrededor de 261.000 áreas protegidas reconocidas oficialmente, y eso es bien importante porque el caso de Chile no reconoce a muchas áreas de forma oficial,
y esto equivale al 15% de la superficie terrestre y aproximadamente al 7,4% de los océanos. Y bueno, si aspiramos como planeta que para el 2030 vamos a tener protegido el 30% de nuestra tierra y nuestro mar. Bueno, las áreas protegidas son reconocidas como el principal instrumento de conservación in situ de biodiversidad. Ya tenemos aquí, cuando hablamos de conservación in situ, es cuando se conservan elementos o componentes de la naturaleza en su espacio original, en su hábitat natural una especie o un ecosistema en su lugar que le corresponde, digamos, y está la conservación ex situ, que es la conservación que se hace en los zoológicos, por ejemplo, donde se conservan especies pero tiene lógicamente otros fines, otros objetivos, a veces especies, por ejemplo, que sufren sus poblaciones ciertas enfermedades, se las ha llevado a zoológicos para que esas enfermedades genéticas no ocurran y luego repoblar con esas especies sin esas afecciones en los hábitats naturales, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia de in situ con ex situ. Bueno, los grandes beneficios de las áreas protegidas es, bueno, lógicamente mantener ecosistemas naturales, actuar como refugios para especies, mantener procesos que son incapaces de sobrevivir o resistir en entornos que tengan mayores niveles de intervención, como ecosistemas que son más sensibles, por ejemplo. En el caso de las áreas marinas protegidas, constituyen un núcleo fundamental para proteger especies amenazadas o endémicas, o para proveer servicios ecosistémicos o recursos biológicos, por ejemplo, en lugares donde hay pesca artesanal o pesca industrial, que ocurren alrededor de áreas que están protegidas, se ha evidenciado cómo esas áreas son capaces de sostener o mantener estas poblaciones saludables que luego salen del área protegida y permiten la extracción de esos recursos, ¿ya? Obviamente también las áreas protegidas permiten conservar elementos clave en la estrategia de mitigaciones de cambio climático, como por ejemplo áreas con altas superficies de turberas, en el caso de la Patagonia, y obviamente proteger comunidades humanas amenazadas o lugares de grandes valores culturales o valores espirituales. Por lo tanto, en realidad esta lámina era para que no nos olvidemos la importancia de las áreas protegidas, pero no significa que lo que está fuera de la área no tenga esta gran importancia. Y yo veo las áreas protegidas como un armazón que espera aportar a sostener el devenir de la naturaleza y servir también como una forma, un portal conector entre el Chile de hoy o el mundo de hoy y el mundo del futuro también. Entonces, está cumpliendo un rol crítico las áreas protegidas y la red de áreas protegidas de Chile y del planeta en ir permitiendo sostener también un poco la presión a la que se ven afectados obviamente nuestra naturaleza. ¿Cómo se seleccionan qué áreas vamos a proteger y cuáles no? Bueno, hay muchísimos criterios, solamente quiero por ejemplo, mostrar esta herramienta que es un mapa interactivo de la Alianza Cero Extinción. Esta es una alianza entre varias organizaciones que han definido ciertas áreas que albergan las últimas poblaciones remanentes de una o más especies evaluadas como en peligro o en peligro crítico en la lista roja de la UICN. Y estos lugares deben conservarse de manera efectiva para evitar la pérdida de estas especies, que en su mayoría están en peligro de extinción, ¿ya? Esta es una forma de seleccionar quizás ciertas áreas cuando hay algunas incertezas. Por ejemplo, si uno va al mapa interactivo y se mete en Chile, ve estos polígonos, ahí uno ve un polígono muy chiquitito en la zona de Valdivia, en Mewin, y si uno abre eso, te dice, bueno, esta zona es crítica, tiene que ser conservada porque aquí está la única población de esta especie de sapo de Miguel, que es una especie endémica, que solamente está ahí, y por lo tanto, si tú te metes a este mapa, si se meten a este mapa interactivo, van a ver en todo el mundo estos polígonos, que obviamente son trabajo y esfuerzo de muchas organizaciones, de muchos científicos, de ciencia ciudadana, pero bueno, nos va mostrando un poquito el rol también que cumplen las áreas protegidas y también nos permiten ver y sobreponer quizá dónde están estas áreas protegidas con estos polígonos y ver dónde hacen falta mayores esfuerzos. Nos vamos
ya volvemos, digamos, a Chile, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que es el SNASPE, que son las áreas protegidas que están bajo la tutela de CONAF, del Ministerio de Agricultura, son las únicas áreas terrestres en Chile que tienen un reconocimiento oficial, además del santuario, además de los santuarios de la naturaleza que tienen tutela del Ministerio del Medio Ambiente. El SNASPE protege actualmente alrededor del 21% del territorio nacional con 107 áreas silvestres protegidas, dentro de las cuales también tenemos estas diferencias como distintos niveles de protección, donde tenemos 42 parques nacionales, tenemos reservas y monumentos naturales, y por lo tanto hay diversas actividades que pueden ocurrir en unas o en otras. El SNASPE protege 107 de los 127 ecosistemas terrestres presentes en el país, y aquí me gustaría hacer un poco hincapié en la nueva ley aprobada el 14 de junio, sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es ahora el servicio, bueno, era parte de la institucionalidad que le faltaba al Ministerio de Medio Ambiente, que es el servicio que le va a permitir al Ministerio ejecutar gran parte de su mandato de protección de la naturaleza, a través de este servicio que va a tomar todas las áreas protegidas que son ahora de la CONAF y van a ser parte de este servicio. Ahora un poquito más adelante les voy a contar un poquito el rol que tiene el servicio también con las otras áreas, pero voy a ir haciendo mención al servicio ARESVAT a lo largo de mis próximas diapositivas, porque estamos justo en una transición en que se ha aprobado esta ley, y por lo tanto lo que viene ahora al futuro es un poco distinto, y es muy distinto, digamos, a lo que hasta ahora habíamos visto en lo que es la gestión de la biodiversidad en el país. Vemos que Chile tiene una gran diversidad de hábitats, una baja riqueza en términos del número de especies, pero altos niveles de endemismo, especialmente en ciertos organismos, y obviamente esto tiene, gran diversidad de ambiente, y hay una expresión espacial de estos tres aspectos, porque Chile tiene condiciones climáticas particulares, y por lo tanto la zona norte del país concentra gran diversidad de especies de reptiles, por ejemplo, la zona centro-sur, especies de anfibios y de flora, y así. Y por lo tanto, si vemos en este mapa, las distintas formaciones, la gran cantidad de formaciones vegetacionales que hay en Chile responden un poco entonces a esta diferencia latitudinal y climática. Pero luego, cuando nos ponemos a pensar en las áreas protegidas, decimos, bueno, esto implica que las áreas protegidas deberían ubicarse en diferentes lugares de nuestro país para poder proteger adecuadamente toda esta riqueza y ser representativa. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Este mapa muestra las áreas protegidas del servicio del SNASPE, en rosado, en morado los santuarios, y en amarillo los bienes nacionales protegidos, y vemos como claramente hay una baja representatividad. Si volvemos a la foto anterior, casi todos los ecosistemas del norte, la mayoría, no está representado en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Y después, si avanzamos un poquito más, tenemos este mapa que ilustra, digamos, la baja representatividad a la que hacía mención, donde hay un desbalance en la protección de ciertos tipos de ecosistemas, porque hay algunos que están súper representados, como los que están aquí en la zona de Aysén y Magallanes, donde hay muchas áreas protegidas, y por lo tanto todos los ecosistemas por ejemplo, de Notofagus, de bosques de Notofagus, turbera, están muy bien protegidas, en rigor. Después vamos a hablar del desafío de la protección, pero después vemos en el norte la baja representatividad. Las zonas que están en rojo en este mapa, por ejemplo, son formaciones vegetacionales que tienen 0% de protección actualmente. Otra categoría de protección que hay en Chile son las áreas bajo protección privada. Y bueno, la UICN ha establecido que las áreas protegidas o las áreas protegidas privadas son áreas protegidas bajo una gobernanza privada, ¿ya? O sea, tiene que ver con la gobernanza y quiénes administran y quiénes son propietarios y cómo se toman las decisiones de estas áreas, que a diferencia de las del Estado, que tienen su propia gobernanza actualmente en CONAF, bajo un ministerio, con un cierto mecanismo de administración y de toma de decisiones. Bueno, las áreas bajo protección privada
están bajo gobernanza de personas naturales, organizaciones gubernamentales, grupos de personas, empresas, grupos religiosos o comunidades indígenas, y hay otro tipo de áreas que se las llama o caen en la categoría de áreas de protección comunitaria. En Chile, las áreas protegidas de administración privada abarcan alrededor de 1.600.000 hectáreas. El último catastro más exhaustivo que hubo fue hace 10 años, de 310 áreas, pero el gran tema es que las áreas de protección privada en Chile no tienen reconocimiento formal, no están reconocidas por ley, no existen definiciones, estándares ni procedimientos administrativos que establezcan los criterios y requisitos que estas áreas deben cumplir para ser reconocidas por el Estado. Tampoco tienen ningún beneficio tributario, por ejemplo, y por lo tanto no somos considerados, yo digo no somos porque yo trabajo en un área protegida de administración privada, no somos considerados dentro del catastro nacional de áreas protegidas. Ahora vuelvo a hacer referencia al SBAP, porque esto cambia con esta nueva, con la aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque ahora todas las áreas protegidas que tienen administración y gobernanza privada también entran en esta ley y van a tener ciertos deberes y también ciertos derechos. Entonces van a tener reconocimiento oficial. Después tenemos las áreas marinas protegidas, que también son otra figura de protección. Chile, no sé si ustedes saben, pero tiene una gran porcentaje de su zona económica exclusiva protegida, el 43,7%, con 10 parques marinos, 5 reservas marinas, 14 áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos y 11 santuarios de la naturaleza. ¿Qué pasa aquí? Y un poco parecido a lo que pasa en la tierra, y a lo que pasa que tiene que ver con la dispersión institucional que existe en nuestro país hasta antes de que se aprobara la ley del SBAP, con respecto a la administración de las áreas protegidas. ¿Ya? Los parques marinos, las reservas marinas están bajo la jurisdicción o bajo la tutela de la subpesca, la subsecretaría de pesca, y las AMCP y los santuarios están bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente. Y por lo tanto, la forma de administrar estas áreas, al estar en dos estamentos del Estado distintos, muchas estrategias lógicamente no conversan, si es que tienen financiamiento tampoco es fácil coordinarlos, pensando, no sé, por ejemplo, en la región de Magallanes, donde tenemos un parque marino, que es el Parque Francisco Coloane, y tenemos el área marina protegida Francisco Coloane, que está alrededor del parque, que pasa un poco lo mismo con Rapa Nui, que es un área anidada dentro de la otra, pero con instituciones diferentes que se hacen cargo de administrarla y de gestionarla, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos viendo que se repiten, y eso también pasa en la Tierra, que se va repitiendo este gran tema, que es la parte más de gobernanza, coordinación institucional y gestión efectiva de las áreas. Y vuelvo a referirme al SBAP, al Servicio de Áreas Protegidas, porque nuevamente el SBAP lo que busca y para lo que fue también parte de su esencia es poder unificar la gestión de las áreas protegidas en un solo organismo que recae en el Ministerio del Medio Ambiente. Quizás una cosa importante mencionar con las áreas marinas protegidas, que tenemos gran cobertura en Chile, bueno, todas mayoritariamente en el sur, obviamente el norte, como siempre, está bastante subrepresentado. Hay muchos desafíos para lograr que estos procesos de creación y gestión contribuyan de manera efectiva con los objetivos para los cuales fueron creados, y esto no solo pasa en el mar, también pasa en la tierra, pero tiene que ver con el manejo efectivo, financiamiento, representatividad, la institucionalidad, como les mencionaba, por ejemplo, de las áreas marinas protegidas, de las, no sé cuántas son, 40 y algo, solo 11 tiene planes de gestión aprobados. Algunos están en proceso, algunos súper desactualizados. Entonces vamos viendo que esto se va repitiendo en las distintas áreas protegidas de la índole que sean. La ley SBAP, a la que hago mención, aquí solamente dos artículos que me parece interesante mencionar. Primero, el artículo 5, que indica que el rol del SBAP es gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y aquí nos habla explícitamente de administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas privadas. Por lo tanto, hay un reconocimiento oficial ahora a las áreas protegidas privadas. Y las áreas protegidas privadas formarán parte del sistema de áreas protegidas, contribuyendo ello a la conservación de la biodiversidad. Y esto es muy, muy relevante porque
la cobertura de áreas protegidas en Chile una vez que este catastro sea actualizado con las áreas protegidas privadas, las áreas protegidas comunitarias, va a aumentar considerablemente. Y obviamente estas áreas van a gozar de ciertos beneficios, como beneficios tributarios, que no van a tener impuesto a la herencia y un sinfín de otras cosas que ahora obviamente éramos tratados como cualquier dueño de predio privado sin ningún beneficio por estar haciendo el trabajo de conservación que se hace. Grandes desafíos, antes de entrar como en el área más chica de Caruquinca, pero grandes desafíos a nivel de sistema, un poquito ya lo hemos ido mencionando, pero lo primero tiene que ver con el financiamiento. No sé si ustedes saben, pero Chile es el país que está en el top 10 de los países que menos invierte en conservación en el mundo, junto con países como Irak y Haití. Chile invierte alrededor de $1,3 por hectárea. Argentina, por ejemplo, invierte $10 por hectárea protegida. Y el presupuesto, por ejemplo, de este año, del año 2023, es menor al 20% de lo que el sistema necesita para sobrevivir, ¿ya? Entonces, el déficit de financiamiento de las áreas protegidas de Chile es crítico, es importante. Por ejemplo, hay muchas áreas protegidas que no tienen personal, entre otras cosas. Otro gran desafío es la representatividad, cómo logramos de que los ecosistemas quizá menos sexys, entre comillas, puedan también ser parte del SNASPE, o de lo que era el SNASPE, o ser protegidos también. ¿Cómo logramos salir de las áreas protegidas de papel? Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de este concepto, pero cuando hablamos de áreas protegidas de papel, estamos hablando de áreas que se quedan en el decreto de creación y luego no terminan, en realidad no empiezan su proceso de protección, que tiene que ver con tener un plan de gestión, guardaparques, personal, financiamiento, medir los impactos para los cuales fueron creadas, acciones de conservación en terreno, mitigación de amenazas, etc. Aquí, al menos en Tierra del Fuego, el Parque Alberto de Agostini y el Parque Yendegaya, que son vecinos de Caruquinca, el Parque de Agostini tiene un plan de manejo de 1970, 1980, no tiene guardaparque. El Parque Yendegaya, desde que fue donado a CONAF, no tiene guardaparques, bueno, todavía tiene un plan de manejo en proceso de elaboración, pero por lo tanto vamos viendo cómo Chile cubre su mapa de áreas protegidas, pero al ir metiéndonos un poquito dentro de esas áreas, y los que han visitado las áreas, algunas se habrán dado cuenta, el déficit que hay de gestión es súper importante. Bueno, esto mismo tiene que ver con la implementación efectiva. La conservación la hacen las personas en los territorios con acciones concretas, y por lo tanto, si no hay guardaparques, si no hay equipamiento, si no hay personal bien pagado, con seguro social, con condiciones laborales adecuadas, con equipamiento, con vehículos, no se puede hacer la pega. Después, quizás esto es más complicado ya de medir y uno necesita más tiempo, un poco más de expertise, pero igual es igual de importante poder evaluar el desempeño de las áreas protegidas y de las áreas marinas protegidas para ver si los mecanismos, las acciones, las planificaciones van surtiendo efecto o realmente estamos tirando la plata a cualquier lado. La poca plata. El tema de la gobernanza tiene que ver con quién administra, cómo se toman las decisiones, quiénes son parte de la toma de decisiones, cómo se involucra a la comunidad. Y esta gobernanza queda apropiada a cada uno de los contextos y los territorios donde están las áreas protegidas, debe asegurar la participación, debe asegurar la equidad. Entonces, yo creo que este es uno de los grandes desafíos de las áreas protegidas, una buena gobernanza, para que la conservación sea sostenible, para que las acciones de conservación sean sostenibles en el tiempo y la conservación sea eficaz, equitativa, y esto aplica a todas las áreas protegidas y a todas las áreas de conservación en realidad, en todos los ambientes. Y bueno, el fortalecimiento institucional, que es un gran desafío, y con la aprobación de la ley SBAP, yo creo que vamos ya después del todo el trabajo que significó aprobar esa ley, yo creo que ya vamos en tierra derecha a implementar un sistema que cierra muchas de las brechas que hasta ahora no habían podido cerrarse.
Bien. Espero que más o menos esto esté claro lo que haya comentado hasta acá. Y ahora voy a entrar al sur del Cono Sur, que es donde estamos nosotros, pero más al sur todavía quiero llevarlos a Tierra del Fuego, para que conozcan lo que hacemos en Caruquinca. Bueno, WCS Chile nació el año 2004 con la creación del Parque Caruquinca, y el programa de conservación de WCS tiene como objetivo salvar la vida silvestre y los sitios silvestres a nivel mundial a través de la ciencia, las acciones de conservación y la educación, para inspirar a las personas a valorar la naturaleza. Estos son los 3 pilares que tiene WCS, con los cuales desarrollamos nuestro trabajo de conservación. Descubrir tiene que ver con la ciencia, el proteger tiene que ver con conservar las áreas propiamente tal, inspirar tiene que ver con comunicar nuestro trabajo y con inspirar a la gente a valorar la naturaleza a través de las experiencias que vive en ella, ¿ya? El Parque Caruquinca es un área protegida de administración privada de 300.000 hectáreas que fue donada a WCS el año 2004. Todos estos terrenos que ven en este polígono verde oscuro aquí al sur de Tierra del Fuego solían ser de propiedad de una empresa forestal, que era la Forestal Trillium, que tenía un proyecto de hacer chip. Todo esto, la mayor parte de este territorio son bosques de lenga y de coihue, y esta forestal, que era la Forestal Trillium, quería chipear el bosque. Esto ocurrió a mediados de los 90, y a finales de los 90 se levantó un movimiento ambiental muy fuerte en Chile, con apoyo de ambientalistas también de Estados Unidos, de Bellingham, de donde era originaria esta forestal, y entre eso y también la gran escala de proyecto que no logró atraer los inversionistas, todo ello resultó en que la empresa o el proyecto quebró. El proyecto no prosperó, y por lo tanto el banco acreedor de la empresa, que era un banco americano, también el banco Goldman Sachs, se quedó con las tierras como parte de la deuda que tenía la forestal, y decidió, en un acto también yo creo sin precedentes para la época, donar estas tierras para conservación. Y las donó a una ONG americana, que era la WCS, que ya tenía una gran trayectoria de conservación en el mundo, desde 1895 que WCS existe, y la propuesta de WCS era desarrollar un proyecto de conservación a perpetuidad con estas tierras, y por lo tanto WCS recibió las tierras y se instaló en Chile con equipo chileno el año 2004, ¿ya? Bajo la dirección de Bárbara Saavedra, que aún sigue siendo la directora de WCS para Chile. Caruquinca era como los Selknam llamaban a su territorio ancestral. El pueblo Selknam vivió aquí y ha vivido aquí los últimos 10.000 años. Fueron víctimas de uno de los peores quizás genocidios ocurridos aquí en el sur de Sudamérica, pero el pueblo Selknam está vivo, hay descendientes del pueblo Selknam que están retornando al territorio, y para WCS es un mandato y un honor trabajar junto a ellos en la conservación también de lo que es Caruquinca. El parque, la gobernanza, la administración del parque, de la gobernanza más interna de Caruquinca está bajo mi administración. Yo soy la directora del parque, trabajo con un administrador que lleva también 18 años trabajando en Caruquinca, quien está a cargo de todo el equipo de guardaparque en terreno, y también yo trabajo codo a codo con quien coordina el programa de investigación terrestre de WCS, con quien elaboramos todo lo que tiene que ver con las acciones de monitoreo y de manejo en terreno. ¿Ya? Solamente para mostrar un poquito aquí la estructura, pero somos actualmente 12 personas trabajando en Caruquinca, incluida yo, y también incluida la persona que nos apoya con la administración y con la parte operativa. Pero en realidad esto se traduce en personas súper comprometidas, guardaparques, son 10 guardaparques que están todo el año en Caruquinca, obviamente con un sistema de roles, pero a lo que voy es que tenemos guardaparques todo el año,
Quizá a diferencia de CONAF, que en CONAF los guardaparques que no son de planta trabajan solamente en la temporada de verano y luego van y tienen que dejar de trabajar en el invierno por obviamente los mismos déficits presupuestarios que hemos hablado con anterioridad. Y quizás esto para mí es importante resaltar esto porque la conservación tiene que ser un motor de desarrollo en los territorios. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, logrando tener gente trabajando en buenas condiciones, donde se les pueda obviamente pagar su seguridad social y donde ellos se sientan felices, seguros y bien en su trabajo. Y para WCS siempre ese ha sido una prioridad. Respecto un poco al contexto donde está ubicado Caruquinca, todo lo que está achurado como en oscuro alrededor del polígono amarillo son áreas protegidas del Estado, bueno, salvo la que está aquí al otro lado de la frontera, que es el Parque Corazón de la Isla y el Parque Nacional Tierra del Fuego, pero al sur de Caruquinca tenemos el Parque Yendegay, el Parque de Agostini, pero simplemente aquí para mostrar que nosotros estamos inmersos en un contexto de áreas protegidas, donde hay un municipio, donde tenemos vecinos, donde hay escuelas, donde hay una gran industria ganadera, tenemos nuestra vecina Argentina, están los miembros del pueblo Selknam, así. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en un área protegida, lo mismo que les decía antes, no podemos pensar que estamos en el vacío o que estamos aislados más allá de nuestro cerco, de nuestra frontera imaginaria, no hay que trabajar o no hay que considerarlo. No es así y eso hace aún más complejo el desafío de gestionar y de manejar un área protegida. Bueno, ¿qué nos preguntamos? Básicamente, cuando lo más sencillo y lo más difícil a la vez, que cómo hacer conservación efectiva. ¿Ya? Lo que queremos hacer es cumplir nuestra misión, que es conservar estas áreas a perpetuidad para el beneficio tanto de la especie humana como el resto de las especies. ¿Ya? Nosotros trabajamos con una metodología que se llama los estándares de conservación, que es una metodología de planificación y de implementación de proyectos de conservación, no solo de áreas protegidas, que nos permite definir los elementos que son clave para conservar y que no es que no todo sea importante, pero nos permite identificar aquellos elementos sobre los cuales vamos a enfocar nuestro esfuerzo, porque haciendo esto estamos abordando muchas de las otras amenazas o muchas de las otras necesidades de las áreas. ¿Ya? Esto no voy a entrar en el detalle, solo para mostrar que tenemos un método de trabajo el cual que sigue el ciclo del manejo adaptativo, pero el cual nos permite organizar nuestro trabajo y sistematizar nuestro trabajo de forma también que nos permite compartirla, porque esta es una metodología que se usa, bueno, que también la usa CONAF en sus áreas protegidas, pero que también se usa en casi todo el mundo, por lo tanto, es una metodología compartida que se va nutriendo de la experiencia en los distintos proyectos. Los objetos de conservación del Parque Caruquinca son los bosques subantárticos, los cursos de agua, las turberas, los guanacos, el zorro pulpeo fueguino y los elefantes marinos, y esto significa que nosotros trabajamos o medimos nuestros impactos de conservación sobre estos elementos de la biodiversidad. ¿Ya? No significa que lo que haya dentro del bosque no nos importe, que no nos importen los hongos o las aves, sino que nos ponemos objetivos de conservación y mitigamos las amenazas directas hacia estos elementos de la biodiversidad, porque haciendo todo el análisis ecológico son ellos los más representativos de toda la biodiversidad del parque. Bueno, los bosques subantárticos de Caruquinca albergan miles de toneladas de carbono, y las turberas también, y quizás no voy a entrar en ese detalle, pero simplemente decir que el solo hecho de hacer conservación de la biodiversidad está conectado necesariamente con el cambio climático y con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, cuando hablemos de cambio climático o ustedes escuchen hablar de cambio climático, no podemos separar eso de la discusión de la pérdida de biodiversidad, ¿ya? Son dos problemáticas globales que están íntimamente conectadas y el trabajo de conservación de la biodiversidad de por sí acarrea beneficios para mitigar el cambio climático. ¿Cómo pensamos nuestros problemas? Es importante mencionarlo, porque ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Qué hacemos? Bueno,
tomamos nuestro objeto de conservación, que es esta biodiversidad donde pretendemos tener un impacto positivo, vemos cuáles son todas las amenazas directas, estas presiones que mencionaba en las primeras diapositivas que tenían que ver con la sobreexplotación, especies exóticas, o cualquier otra actividad humana que degrade el objeto de conservación. Después vemos qué factor o causa subyacente existe o se le atribuye esa amenaza. Por ejemplo, no hay fiscalización, por eso hay incendios, o no hay financiamiento, por lo tanto no hay guardaparques, y por lo tanto entran y me roban madera. Entonces vamos tratando de entender la situación de conservación vinculada a cada uno de estos objetos. También identificamos cuáles son las oportunidades o condiciones positivas que existen que pueden contribuir a resolver los aspectos más negativos. Y en función de ella definimos nuestras estrategias. Bueno, las amenazas directas, estas presiones directas sobre nuestros objetos de conservación que causan modificaciones no deseadas en la abundancia, distribución o composición de los objetos de conservación. Y voy a poner como ejemplo el bosque subantártico, que es uno de nuestros objetos de conservación, y algunas de las amenazas que tiene este bosque y cómo nosotros las abordamos. Y ahí vamos a ir tocando los distintos desafíos que tiene la gestión de Caruquinca, pero que son desafíos compartidos, yo creo que por muchas áreas de la protegida, al menos aquí en la Patagonia. Bueno, las dos grandes amenazas que nosotros hemos identificado hacia el bosque subantártico son los castores, que es una especie exótica invasora, y los incendios forestales. Si vamos... Si vamos primero con la amenaza del castor, bueno, para los que quizás no están familiarizados con esta problemática, el castor es una especie exótica invasora, que eso significa que no es de Chile, o al menos no es de Tierra del Fuego, pero bueno, en este caso no es de Chile, que fue traída al año 1946 desde el hemisferio norte, fue introducida en un lago binacional por el lado argentino, un lago binacional en Tierra del Fuego, y al no tener depredadores naturales se ha expandido sin control por todas las cuencas y los cursos de agua de tierra del archipiélago fueguino, y también ha cruzado el continente y también está aquí al sur de Punta Arenas. Casi todos los cursos de agua en Tierra del Fuego han sido invadidos, casi todos los bosques ribereños de Caruquinca también han sido alterados, y bueno, dentro de los efectos que tiene o de los impactos es perturbar los ciclos hidrológicos, destruye turberas y bosques, degrada la tierra, liberación de carbono, daño a infraestructura, contaminación del agua, etc. Se estima que hay alrededor de 110.000 castores, la última estimación que se hizo, 110.000 castores en todo Chile, que es un montón, considerando que se introdujeron 20 castores, y las pérdidas de bosque nativo son altísimas. Ya 23.000 hectáreas de bosque nativo al menos han sido invadidas por castor, lo que equivale a 38.000 estadios nacionales, es una locura. Y de nuevo, y esta es una amenaza que tiene, como les decía, todas las áreas protegidas que están en Tierra del Fuego, es decir, el Parque Yendegaya, el Parque de Agostini, el Parque Caruquinca, en Cabo de Hornos, y es una problemática muy importante porque erradicar una especie exótica invasora es muy, muy complejo. Aquí hay un mapita que muestra en rojo todas las represas de castor. Si ven, la mayor concentración o superficie impactada por castor, la mayor concentración está en el Parque Caruquinca y en la isla Navarino, acá abajo, lógicamente porque aquí es donde están la mayor cantidad de bosque o superficies de bosque, masas de bosque. El 96% de las represas están en áreas protegidas privadas, eso quiere decir en Caruquinca principalmente, y el 3% en áreas silvestres protegidas de SNASTE, y afectados los bosques puros y mixtos de Notofá. Lógicamente, como verán, hay una frontera azul imaginaria con Argentina, pero este es un problema compartido. Entonces ya estamos empezando con el primer gran desafío de la gestión de áreas protegidas, es que las amenazas muchas veces son compartidas con el territorio al menos aledaño, circundante, y por lo tanto cuando uno piensa en estrategias para abordar problemáticas tan complejas como esta, no puede no coordinarse ni pensarlas en conjunto con los vecinos con quienes comparte la problemática. En el caso del castor, por ejemplo, bueno, nosotros venimos trabajando desde el año
2006 en este tema, relevando el problema. Bueno, Chile y Argentina han recorrido un largo camino en relación al entendimiento de esta problemática. Ha habido un trabajo integrado, hay un acuerdo binacional para erradicar la especie, y el año 2018 se logró un financiamiento importante del Fondo del Medio Ambiente Mundial para Chile y para Argentina para hacer un proyecto que permitiera entender y cuantificar económicamente cuáles eran los mejores mecanismos para erradicar al castor en distintas cuencas piloto, elaborar un sistema de alerta temprana, entre otros productos, pero finalmente derivó con un plan estratégico para erradicar al castor. Ya les cuento, esto no voy a entrar en ningún detalle, pero abordar estas problemáticas en el caso del castor, requiere mucho tiempo, es una carrera de largo aliento, y han habido distintas etapas y acciones clave para ir avanzando, como por ejemplo el año 2008 se hizo un estudio de factibilidad para erradicarlo, después hubo un plan estratégico para erradicar el 2011, que con eso no pasó mucho, pero eso dio pie a que se aprobara este proyecto GEF, con este gran fondo que fue canalizado a través de la FAO y con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, del SAC, también de WCS, de CONAF. Entonces se hicieron experiencias demostrativas de erradicación en el Parque Caruquinca. Se cambió la visión de controlar al castor para erradicar al castor, es decir, ya no era solo controlar en algunas zonas, sino que nuestro objetivo es erradicar la especie. Bueno, y suma y sigue, y así un montón de conversaciones, reflexiones, análisis, estudio, y bueno, y seguimos en el camino. Ya un aprendizaje de todo este proceso, al menos con el desafío de la erradicación del castor, es que la vía de resolución de estos problemas complejos es cambiante, y las soluciones también van evolucionando a medida que también las instituciones evolucionan, los actores evolucionamos, pero lo importante es esta visión que se va construyendo también a nivel país y que tiene que ir permeando a las distintas instituciones, y nosotros como gestores o propietarios o administradores de una gran porción del territorio, estamos hablando de 300.000 hectáreas en Tierra del Fuego, tomamos una bandera y abordamos el problema en toda su complejidad, ¿ya? O lo tratamos de abordar en toda su complejidad al menos. Otra de las grandes amenazas, bueno, esto yo creo que son amenazas para todas las áreas protegidas de Chile, pero bueno, para nosotros también la hemos identificado como una amenaza prioritaria, son los incendios forestales. Un gran tema aquí es que los ecosistemas subantárticos no están adaptados a los incendios, los bosques no tienen cortezas resistentes al fuego, la regeneración no se ve favorecida por la presencia del fuego, el establecimiento, luego del fuego se establecen plantas herbáceas que no son las plantas que tienen que establecerse ahí, que son plantas leñosas como los bosques, pero como ha cambiado la materia orgánica del suelo y las condiciones climáticas son tan adversas, es muy difícil la regeneración, y por lo tanto un incendio no, o sea, tú necesitas una intervención muy fuerte posterior a un incendio para poder pensar en recuperar el ecosistema. Que es un poco lo que uno ve con el ejemplo de Torres del Paine, que cuando se quemó Torres del Paine, todavía uno va a los sitios y la restauración con mucho esfuerzo, pero cuesta y ha costado un montón de que esas plantas prendan, crezcan, se establezcan, etc. ¿Y cómo empezamos a abordar nosotros esta problemática? Bueno, de nuevo, nosotros tenemos guardaparque, pero las áreas protegidas de al lado, de Agostini no tiene guardaparque, y en Degaya no tiene guardaparque, el municipio de Timauque, donde nosotros estamos, no tiene bomberos, no tiene una brigada forestal, CONAF solo viene con una brigada para todo Tierra del Fuego durante 5 meses en la temporada. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar con CONAF, hacer un convenio con CONAF y decir, mira, aquí tenemos 10 guardaparques, podemos aportar en el trabajo de fiscalización, tenemos que capacitarnos, y hemos establecido, llevamos ya casi 8 años de una relación súper cercana con los brigadistas de CONAF, tenemos un acuerdo de colaboración específico para el tema de prevención de incendios, hemos elaborado nuestro propio plan de prevención de incendios con apoyo de la CONAF, con la misma metodología o mecanismo que lo hacen ellos. Todos los años los guardaparques de Caruquinca son capacitados por la Corporación Nacional Forestal, hacemos patrullajes conjuntos con los carabineros, con CONAF, con los guardaparques de Caruquinca.
Hemos identificado también cuáles son nuestras zonas más vulnerables, donde hay que más prioritariamente ir a vigilar, a patrullar, ¿cómo se llama?, fiscalizar, porque donde hay cursos de agua hay pescadores, y los pescadores no pescan, y tú vas y te dicen, sal de acá, si tú no eres nadie. Entonces ahí ahí como que nosotros nos hemos ido dando cuenta que finalmente hacer una gestión adecuada de áreas protegidas y conservar este objeto de conservación que es el bosque, chuta, el trabajo finalmente es tener a la gente, estar haciendo la vigilancia, hablar, estar en contacto con los municipios, tener una red de comunicación integrada, un sistema de alerta temprana con los vecinos, etcétera, tener mangueras, tener la pala, tener el pulaski, tener las herramientas necesarias, motobombas, las bombas de espalda. Y entonces, para hacer una gestión adecuada de un área protegida se necesita mucho tiempo, mucho compromiso y harta plata, sobre todo al menos en áreas que son como Caruquinca, que están muy lejos de centro urbano. Operar el parque Caruquinca es carísimo. Nosotros solamente tenemos presencia en uno de los costados del parque. Ustedes vieron que el polígono es bastante grande, tenemos solamente presencia permanente en el lado este del parque, y todo lo que pasa en el lado oeste, pucha, ahí rezamos para que nos pasen grandes cosas, porque no tenemos mucha capacidad tampoco para abordar las 300.000 hectáreas, pero aún así tenemos mucha más capacidad que el Estado para hacerlo, al menos en Tierra del Fuego. Y para nosotros es un orgullo, y nosotros nos ponemos a disposición porque sabemos que somos parte de lo mismo, del mismo sistema, y compartimos los desafíos y compartimos también la misma pasión que tienen los funcionarios de CONAF, en este caso, por la conservación de los ecosistemas. Pero bueno, cada uno tiene distintas herramientas y cada uno las pone a disposición también de la comunidad para alcanzar un poco la visión común, que es, al menos en la comuna de Timauque y en Tierra del Fuego, es cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros ecosistemas y mantener el lugar así de prístino como está. Este fue un incendio que hubo en la comuna de Timauque el verano pasado, que fue el primer gran incendio que tuvimos. Y esta imagen es súper decidora para mí, porque si ven ese camino, lo que está hacia la derecha es un predio forestal, lo que está hacia la izquierda es el Parque Caruquinca. Y el incendio se generó en el bordecito, justo en el predio forestal. En algún minuto la colita del incendio saltó hacia el parque, se hizo un cortafuego y qué sé yo, pero esto nos demuestra que las áreas protegidas por sí solas no son la solución. Las áreas protegidas están insertas y son parte de todo un sistema que tiene que estar integrado, donde tenemos que conocer. En mi caso, yo tengo que saber exactamente quiénes son mis vecinos, qué hacen, darles mi teléfono, estar todo el rato en comunicación, y ese es el trabajo que yo me he dado cuenta que es el más relevante al hacer una gestión de áreas protegidas. Es estar ahí, es involucrar no solo a los guardaparques ni al personal de WCS, sino que al municipio, que al ganadero, que al predio forestal, también un poco, no necesariamente en la toma de decisiones, pero sí en contarles, mira, estos somos nosotros, estas son nuestras preocupaciones, este es nuestro trabajo, esta es nuestra visión para el territorio, y así uno va formando un poco una red que va entendiendo y va apoyando el trabajo de conservación desde cada uno desde sus espacios. Lo mismo los carabineros, ellos hacen sus fiscalizaciones, pero ahora ya cuando fiscalizan al pescador o a la persona que va con un perro, dice, oye, usted tiene que volver con ese perro, no vaya a dejar ese perro ahí, porque esto es un parque. Entonces, se va generando finalmente una comunidad completa que trabaja en función también, cada uno desde su espacio, como les decía, pero que aporta al trabajo de conservación. Y sí, yo creo que ese es como el gran mensaje. Con esto ya voy terminando. Es la integración es la clave. El mayor desafío que enfrentan las áreas protegidas nacionales es la integración, que pueda dar cuenta de la naturaleza de lo que uno quiere conservar, es decir, que pueda sustentarse como un sistema que sostiene, valga la redundancia, la esencia de lo que se pretende proteger. O sea, la esencia de lo que queremos proteger es una naturaleza que es compleja, pero que está integrada, y por lo tanto nuestro sistema de áreas protegidas tiene que ser integrado, ¿ya? Porque ahora tenemos diversas figuras administrativas, diversas formas de propiedad, carencia de gestión, entonces requerimos de este sistema integrador, y ojalá que el Servicio de Biodiversidad
venga a dar esta estructura que necesitamos. Pero bueno, necesitamos mucho más que las áreas protegidas, como decía anteriormente. Es un sistema funcional que requiere esta aproximación a dos niveles. El nivel de área, para velar por los valores particulares de cada área protegida, de cada especie por la que ha sido declarada protegida, o del plan recoge de la especie que ha sido reconocida por ese plan, pero también a nivel de sistema, o sea, que dé cuenta de los objetivos de la biodiversidad chilena en su conjunto, abordando todos estos aspectos de representación territorial, ecológica, integración en relación al manejo, diseño, etc. Y bueno, aquí con mi última diapo, para mí como grandes lecciones o para transmitir como mi experiencia, como bien en simple mi experiencia o quizás recomendaciones, que claro, hacer conservación es como correr una maratón. Yo cuando llegué a WCS hice el primer plan de manejo de Caruquinca, lo escribí yo con el equipo que estaba en ese entonces y nos pusimos objetivos grandilocuentes, y cuando empecé a trabajar me di cuenta que los guardaparques, no sé, pues no tenían ropa institucional, teníamos un solo vehículo, no teníamos no sé qué, y ahora mirando para atrás digo, chuta, no pudimos cumplir ni uno de esos objetivos porque no teníamos ni una de las otras condiciones como habilitantes para tener un equipo sólido que pudiese mantener esas acciones en el tiempo. Entonces, nada, pues importante, primero que todo, en la planificación, tener una visión común, un foco, no sobrecomplejizar las cosas, porque es muy complicado cuando uno empieza a mirar los ecosistemas y dice, chuta, quiero hacer esto y esto y esto, pero obviamente uno no tiene toda la plata y hay que priorizar y entender el contexto donde se desarrollan los proyectos. Eso es muy importante, saber quiénes están, quiénes son parte, quiénes usan el área protegida, quiénes pueden verse beneficiados por esa creación, pero hay algunos que también se van a ver perjudicados quizás con un área protegida. Entonces también entender un poquito eso, no esperar tener toda la información para avanzar, no, es que no hay línea de base, que no sé qué, que no sabemos esto. Nosotros no tenemos idea de muchas cosas en Caruquinca, pero bueno, igual le damos para adelante y no tenemos todas las respuestas, pero vamos aprendiendo también en el camino y poniéndonos objetivos también realistas. Y también eso, las personas son la esencia. En el caso yo me he dado cuenta que yo que estoy a cargo de todo el equipo de guardaparques, para mí lo más importante es que los guardaparques y las guardaparques sean un equipo que se sienta cómodo, que esté contento, que tenga que trabaje seguro, que pueda hacer su trabajo como cualquiera de nosotros aquí en la ciudad, en la oficina, que tenga todas las condiciones adecuadas, porque eso es lo que ellos son los que hacen el trabajo y los que están ahí en la primera línea de la conservación. Así que nada, pues con eso los dejo, espero no haber saturado saturado de tanta información, pero bueno, muchas gracias por la atención a los que se quedaron hasta el final, y ahora nada, pues abrimos el espacio a preguntas. Felipe. Sí, muchas gracias, Melissa, por tu presentación. Estuvo muy buena, bien ilustrativa. Y te cuento que prácticamente no se ha ido mucha gente, tenemos una muy buena convocatoria. Así que, bueno, excelente. Vamos a partir con las preguntas del chat y luego vamos a dar, en caso de que hubieran aún más preguntas, y si alguien quisiera hacer preguntas a mano alzada, damos pie para ello. En primer lugar, tenemos una pregunta de Antonio Low, que pregunta, ¿a qué se debe que ecosistemas del norte de Chile no estén representados en SNASPE? Chuta, no sé si tengo esa respuesta. ¿Pasa palabra? Sí, no sé si alguien capaz tiene esa respuesta, capaz que alguien la tenga. Yo al menos, bueno, la gran representatividad que sí existe en la Patagonia, mucho también tiene que ver con las donaciones que se han hecho de privados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, específicamente, bueno, Parque Caruquinca es un caso, pero también la Fundación Rewilding, lo que era Tompkins antes, que también ellos donaron mucha tierra en la Patagonia. Pero sabes que en el norte no sé por qué, bueno, yo creo que también tiene que ver con el desarrollo de las industrias, probablemente. Así que sí, eso no me atrevería con mucha más información. Perdona, Antonio. Muchas gracias, Melissa.
Bajé para ver si es que habían preguntas para agrupar y ahora se me perdió. Está por aquí. Ya, sí. La segunda pregunta es de Marcia Lía Durán, que dice, hola, ¿cómo se realiza el control de la protección a las turberas? La protección de estas áreas, perdón, la protección de estas es en ciertas áreas. Cuenta que estuvo en Tortel y conoció personas que exportaban turberas. Entonces pregunta si es que existe regulación sobre este tema. Sí. Bueno, lo que pasa con la turbera, para los que no saben, las turberas son humedales que están compuestas principalmente de dos capas. Una que es la capa superficial, que puede ser, en el caso del Caruquinca, por ejemplo, es un musgo que se llama sphagnum, pero hay turberas de distintos tipos, pero la gran particularidad es que lo que hay bajo la superficie es material orgánico en semidescomposición, que es turba, que está completamente saturada de agua, y es carbono, básicamente, contenido ahí que se ha ido acumulando por miles y miles de años, y la turba, cuando se drena, se le saca el agua, se seca, se corta así como ladrillos y eso se exporta, o bueno, también se usa en la industria de la horticultura, bueno, tiene muchos usos, y hay muchas zonas que están sobreexplotadas porque se la trata como un ecosistema como dividido en dos, hay una regulación para la extracción del sphagnum y hay otra regulación, o no regulación para la extracción de la turba. Al menos lo que hicimos en Caruquinca, como la turba es un material concesible, es decir, que está bajo la ley minera, cualquier persona puede pedir la concesión de la turbera. Y lo que nosotros hicimos en Caruquinca fue declarar todo el parque como un área de interés científico para efectos mineros, que es una figura de protección que te entrega el Ministerio de Minería, que le da como dice, bueno, las turberas de Caruquinca son más importantes para la ciencia que para la minería. Y es un decreto presidencial que solo se puede revocar también con firma presidencial. Pero en rigor, bueno, las áreas protegidas del SNASPE están protegidas, pero en rigor, como la turba es un material concesible, puede ser, está sujeto a que cualquiera pueda pedir una concesión. Así que es difícil su protección. Muchas gracias, Melissa. La siguiente pregunta, no, esa es más administrativa. ¿Cómo acceden a las presentaciones anteriores? A través de Padlet. Esa información les debería haber llegado por correo. Antonio Lou también pregunta por los parques marinos, si es que es real la implementación de este tipo de parques. Mira, de los parques marinos, al menos en Chile, no hay muchas como experiencias exitosas o buenas, o yo no conozco grandes experiencias exitosas de conservación de los parques marinos en particular, pero al menos las áreas marinas protegidas de múltiples usos que están bajo la tutela del ministerio y aquellas que están aquí, hay una que es el Seno Almirantazgo, que está en la costa de Caruquinca, y otra del Parque Francisco Coloane. Nosotros como WCS particularmente hemos estado apoyando al Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración de sus planes de manejo y en sus programas de monitoreo. Pero ahí yo me atrevería a decir que la gestión de los parques marinos es bien insuficiente, justamente por lo que hablábamos antes, la falta de financiamiento y de planes de gestión y la fiscalización en las áreas marinas, sobre todo en Chile, que tiene tantos canales, fiordos, es casi imposible, la verdad. Muchas gracias. Bueno, luego Permapu Maule pregunta, dice, en cuanto al déficit de financiamientos para la administración de áreas protegidas, ¿qué opciones hay hoy en día para optar a financiamientos, ya sean chilenos o extranjeros? Bueno, hay distintas fundaciones internacionales, como que básicamente en el caso de las áreas marinas en Chile han recibido harto apoyo, y CONAF también está trabajando, por ejemplo, con fundaciones como Pew, que están ayudando a establecer una red de áreas marinas y la infraestructura, de áreas marinas, perdón, en las áreas terrestres de la Patagonia, con los parques de la Patagonia, con infraestructura, fortaleciendo los planes de gestión. Ahora, para áreas de, no sé si fue para áreas del Estado o para áreas privadas, pero mecanismos como formales, no hay mucho, la verdad. Nosotros en particular, como área privada,
También buscamos apoyo en donantes o en estas fundaciones familiares internacionales, pero muchas veces estas están con un interés en el tema marino. No es tan fácil, sobre todo, optar a financiamiento que tiene que ver con infraestructura, que por ejemplo siento que hay mucho déficit ahí para infraestructura, para personal. Ese tipo de financiamiento es súper difícil de conseguir, porque no es muy sexy, no es muy interesante. Cuando hay una especie amenazada o en peligro de extinción, hay fondos fáciles, entre comillas, fáciles para ese tipo de elementos, pero para como hacer gestión general de las áreas, yo te diría, claro, a través de donaciones. Hay otro tipo de plataformas como, no sé, PicParks o Lemu, que te dividen tus áreas protegidas en celdas y ponen esas celdas a disposición de donantes. Entonces cada celda vale $1 o $5. Entonces también hay ese tipo de herramientas de financiamiento. Pero nosotros, que hemos estado metidos en muchas de esas conversaciones, no han sido ninguna de ellas muy exitosas, la verdad. Como que cuesta montones. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Marcelo Caballero pregunta, o sea, comenta primero que en Curacaví hay un área protegida que la están loteando el dueño del fondo, pero que está destruyendo sin planes de manejo, aterrazando, causando erosión, tapando quebradas. Y al respecto pregunta, siendo particular, ¿qué medidas se pueden tomar al respecto? Chuta, qué difícil el tema de los loteos. Yo no soy muy experta ahí, porque nosotros afortunadamente del territorio donde trabajamos no hay mucha gente y por lo tanto no nos vemos enfrentados a grandes amenazas como esa, pero pucha, la falta de ordenamiento territorial, la falta de fiscalización y también un poco la falta de visión que hay en Chile al respecto es bien terrible. Yo como privado, la verdad que no sabría, más allá de un mecanismo legal como una demanda. No sé, sorry, pero no tengo ahí mucha respuesta para esa pregunta, lo siento. Bueno, yo Bien solo para complicado. complementar un poquito, si es que es un área protegida, bueno, habría que ver también qué tipo de área protegida. Hay algunas que tienen algunos estándares un poco más altos que otros. Y lo otro, bueno, si es que es un área protegida del Estado, ahí, bueno, se puede presentar denuncias a CONAF. eh, si es que, no sé, también no se pierde nada con hacerlo ante Seremi Minbu, ante SAC, porque en general las parcelaciones rurales están en principio prohibidas, pero se ha empleado una excepción de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y se ha transformado en la práctica en la norma general que se usa para los loteos. Entonces, ahí el tema es que se requieren autorizaciones, en algunos casos de CONAF, del SAC, de Minbu. Entonces, siempre se pueden igual denunciar estas cosas, eventualmente presentar un recurso de protección, ese tipo de herramientas, pero igual es una cuestión que hay que revisar situándolo en el lugar, en el caso, y depende mucho cuáles son las características particulares del territorio. Eso. Y el tema es que hay mucha amenaza, por ejemplo, para los que compraron en cuanto a la urbanización, por ejemplo, lo que es te pueden negar el agua, te pueden negar la electricidad, y hay una serie de presiones ahí al respecto, y lo fome es que, como te digo, hay una destrucción, pero de la naturaleza, pero, o sea, estamos hablando de bosque esclerófilo, y la verdad que es triste, y de verdad es poco lo que se hace. Incluso hasta CONAF estuvo metido en el terreno, como cuidando una temporada, pero nada, pues, es como un poco triste como poder proteger eso. Hay esfuerzos muy aislados de algunos propietarios, pero más allá no se puede hacer mucho. Sí. Bueno, igual siempre es una opción el presentar las denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente, que incluso permite presentar denuncias en forma anónima. Y en principio, los órganos estatales que reciben denuncias y consideran que no son competentes para conocer de esas denuncias, tienen la obligación de
redirigir esa denuncia al organismo que sea competente. Así que igual siempre es una opción hacer eso. O sea, presentarla en todos lados, pero igual, digamos, deberían reconducirla. Ya, pero eso, perdón, no me quería comer las No, dale preguntas. nomás, sí. Tú eres más experta en eso. Bueno, luego, ¿cuál o cuáles podrían ser las primeras acciones que se realicen para conservar un área de manera comunitaria? Esto me imagino a propósito de lo que explicabas de el SBAP. Y voy a aprovechar de juntarla con la siguiente, que preguntan si es que se consideran las ENPO como áreas de conservación. Sí, o sea, o sea, la primera pregunta, como áreas comunitarias, no sé si la pregunta tiene que ver con como en mi experiencia personal. Me están preguntando cuáles serían como los primeros mecanismos, ¿eso es? Como para, No no sé, sé qué ahí dice. el autor de la pregunta es Diego Cortés. No sé si es que, si ahí quisiera aclarar. Es que como lo relacionaste con el SBAP, me confundí, pero bueno, lo primero que yo diría es si es un área de conservación comunitaria y lo primero que al menos esta metodología que nosotros trabajamos para la planificación en áreas protegidas tiene que ver con establecer una visión común o sea, un propósito del proyecto por un lado y después una visión. Y si es un área comunitaria, claro, muchas veces las visiones son muy distintas, cada uno quiere conservar por motivos diferentes y es importante aunar en ese sentido esa visión, porque luego en el transcurso de la implementación de las áreas, eh, uno siempre recurre a esa visión común, como para no perder el norte. Y por otro lado, también es identificar estos elementos de las áreas, también en forma participativa, y esta metodología, la idea es que sea súper participativa, estos elementos que pueden ser ecológicos o pueden ser elementos también culturales o de bienestar humano, que vayan a guiar un poco la toma de decisiones y es para lo cual están protegiendo el área. ¿Ya? Puede ser una especie, un ecosistema, puede ser a un aspecto de la cultura, alguna práctica ancestral, pero eso, claro, ojalá determinarlo también entre la comunidad que está haciendo la gestión y que no sean muchos de estos elementos tampoco. Quizá eso también es una lección que uno no puede seleccionar un montón de cosas sobre las cuales ejercer acciones de mitigación de amenazas o acciones específicas de conservación, porque se complejiza mucho el trabajo. Entonces también como simplificar lo más posible es importante. Y la otra, perdón, ¿cuál era? Se me fue la onda. Por las ENPO, si es que las consideran. Si las consideran el catastro, me parece que no. No estoy segura, perdón. Si son consideradas áreas protegidas, son como, o sea, como las áreas de manejo de recursos bentónicos también, pero no me parece que están en el catastro de las áreas protegidas oficiales. O sea, hasta al menos dentro de las denominaciones se reducen a 5 categorías. No sé si es que hay alguna homologación en particular Mm. y ahí habría que entrar a revisar el detalle de la ley. Pero igual recordar que las ENPO no son estrictamente o necesariamente en razones, o sea, por razones de conservación, sino que obedecen a usos consuetudinarios. Mm. Entonces, ahí hay una gama de opciones. Ahora, lo que sí se reconoce en una categoría de, no me acuerdo la denominación exacta, pero es como múltiple uso de pueblo originario, si no me equivoco, o algo así. Pero quizá ahí podría entrar, creo yo. Eso como dato. Ojalá haya servido. Luego preguntan si es que en Caruquinca los guardaparques están separados entre profesionales y no profesionales, igual que con A. No, todos los guardaparques de Caruquinca trabajan, o sea, tienen la misma como figura, están contratados con la misma figura, todos trabajan con contrato a plazo indefinido. La única diferencia que hay entre el equipo de guardaparques es quienes están como que tienen un rol más de encargado o una responsabilidad adicional, pero no están divididos así como con él. Revisando en SBAP y el artículo 62 reconoce las áreas de conservación de pueblos indígenas, las que están en espacios costeros marinos de pueblo originario.
en los que bacán. existen especies nativas, hábitats y ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, relevantes para la conservación de la diversidad local, regional o nacional, y que son voluntariamente destinadas y administradas para lograr la conservación de la diversidad. Entonces, sí, con este pero, con este adicional de que tenga esas características. Luego, preguntan por si es que implementan algún método de control que ayude a disminuir el impacto del castor. Y otra pregunta de si es que hay algún método utilizado para erradicar al castor que haya logrado disminuir su número. Sí, lo que nosotros hacemos, hemos identificado ciertas áreas específicas en el parque donde hacemos control de castor, que tiene que ver las áreas donde, por un lado, tenemos provisión de agua para, no sé, el sitio de camping y para los guardaparques, porque el castor, en donde están las castoreras, hay contaminación con dos patógenos, que es Giardia y Cryptosporidium, y por lo tanto tenemos que mantener esos cursos de agua libres de castor. Y también lugares donde hay sitios de reforestación, y entonces tenemos que mantener como un área buffer alrededor de los sitios de reforestación para que el castor no los inunde. Y ahora esas son las únicas como grandes criterios, o donde ocurra daño en la infraestructura, criterios donde hacemos control, porque obviamente para hacer una erradicación más sistemática y a gran escala, no nos dan los recursos, las manos ni las trampas. Y los mecanismos que usamos son con trampas Coniver. Bueno, como es una especie exótica invasora, el castor se puede controlar o trampear todo el año, no hay restricción con cualquier mecanismo, pero nosotros usamos solamente estas trampas Coniver que son de muerte rápida, que son trampas, entre comillas, se le llaman humanitarias porque son de muerte rápida. Gracias por la respuesta. Ahora le voy a dar la palabra a Patricio, que lo tengo ahí con la mano levantada hace harto rato. Todavía quedan algunas preguntas en el chat, pero para que pueda ahí bajar la manito. Hola, gracias, sí, de Puerto Montt por acá. Esperanzador igual escuchar y agradezco, Melissa, la oportunidad de escuchar la experiencia de ustedes allá en Magallanes. Yo lo dije la semana pasada, trabajé 7 años en Magallanes y me enamoré de la región, así que para mí es como súper lindo poder escuchar aquello. Y la pregunta iba por el lado que ya se han empezado a esbozar, digamos, la necesidad, dada las enormes distancias, lo complejo que son los ecosistemas allá, el dinero, por supuesto, nunca va a alcanzar. ¿Cómo se puede articular, si es que existe alguna fórmula mágica, que los servicios públicos, las empresas privadas logren de alguna forma darle un poco de corazón a este enorme desafío que en realidad es la biodiversidad, más allá de la ley? Yo no la he visto, no me manejo mucho por ahora en qué trae novedoso la ley SBAP, pero en el fondo, y por una cuestión de trabajo, me ha tocado precisamente revisar los planes de manejo de Yendegaya, de Cabo de Hornos y de Agostini. Justamente estoy ahora en de Agostini. Y ahí, claro, queda de manifiesto que es imposible hacer un monitoreo si uno considera que salir a trabajar en una embarcación por esos lugares, por lo que pude estar averiguando solo en esta última semana, cuesta como $1 millón al día. Entonces, claro, tienes que llevar a un ejército de gente arriba de la embarcación para empezar. No hay especialistas en CONAF, por ejemplo, en la parte marina. Entonces, es súper difícil. Y lo que me preocupa, que también se da, por ejemplo, en el caso del Dídimo, que va al Instituto de Fomento Pesquero, muestrea allá, después va a la DGA, muestra al mismo lugar, después va a otra institución, muestra al mismo lugar, como que no conversan. Entonces, en el fondo se despilfarra la plata. Y ahí va la pregunta de nuevo, ¿cómo se puede articular si que existe una fórmula mágica? Y no sé si CS lo tiene como a lo mejor en otros países, para que no puedan conversar las distintas instituciones y se logre una mayor eficiencia, considerando de nuevo las enormes distancias y lo complejo de la región completa. Eso quería preguntar. Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta, es la pregunta del millón. No, pero bueno, nosotros, a ver, como lo primero que a mí no se me ocurre, pero lo primero que me aparece cuando me hacen la pregunta, por un lado, es el hecho de estar como presente, el hecho de que WCS, al menos nosotros, llevemos mucho tiempo presente en el territorio, tengamos un guardaparques todo el año corrido, estemos aquí en Magallanes y participemos de todos los talleres y todas las conversaciones con todos los servicios públicos, eso ha abierto muchos espacios para como hacer estos vínculos con Cernapesca, por ejemplo. Todos los guardaparques de Caruguinca son inspectores ad honorem de Cernapesca, por lo tanto,
Los únicos que fiscalizan la ley de pesca en Tierra del Fuego, en el sur de Tierra del Fuego, son los guardaparques de Caruquinca, entonces fiscalizan el tema del dídimo, las cuotas de extracción. Los que hacemos patrullaje con CONAF, con los niños de CONAF que van, niños llamo porque las brigadas que mandan de CONAF son de chicos de 18 años que jamás han estado ahí, entonces vamos nosotros con los carabineros y coordinamos nosotros a los carabineros, con la brigada, y vamos a hacer los patrullajes. Después, con el tema de la costa, Caruquinca tiene una costa muy larga y efectivamente nosotros tampoco tenemos una embarcación, pero sí hemos hecho alianzas con empresas de turismo, entonces cada vez que van a las costas de Caruquinca, bueno, y también van a las costas del Parque de Agustín y qué sé yo, nosotros decimos, bueno, para bajar en Caruquinca tiene que ir una persona de Caruquinca y ahí aprovechamos de hacer los monitoreos, de ir a buscar a gente con los Zodiac de las empresas a la costa y ir al islote de los albatros, ir a la colonia de elefantes marinos. Entonces, así hemos ido un poco abordando esas complejidades territoriales que tú dices, que obviamente nosotros lo hacemos para Caruquinca y en apoyo también al Ministerio en el área marina protegida, pero lógicamente no tenemos ese trabajo ni en Diagostín ni en Diendegaya. Y después la otra forma es que nosotros estamos trabajando con un fondo de una organización que se llama Blue Nature Alliance, que justamente lo que está haciendo es cerrar un poquito las brechas institucionales. Mira, yo no estoy liderando ese proyecto, pero también estamos trabajando para la gestión de áreas marinas protegidas de la Patagonia, cómo cerrar esas brechas y conectar un poquito más a las instituciones públicas. Pero yo creo que hay que, o sea, sí, lo que tú dices es real. Hay mucha duplicidad de acciones y es muy difícil, pero a lo que a nosotros nos ha resultado es estar ahí todo el año, conocer al director de cada uno de los servicios y entender más o menos en qué espacios se mueven, qué proyectos hay, y estar atentos a esto, pues justamente a ir poniendo la atención o levantando las banderas cuando nosotros vemos que estas cosas ocurren. Eso en el caso como el rol que tratamos nosotros de cumplir. Gracias, Melissa. Tenemos otra pregunta de Carolina Tocornal, que dice, ¿qué experiencias hay de conservación exitosas en áreas naturales prístinas? Chuta, yo diría que, escucha, yo encuentro que la experiencia de Caruquinca es una experiencia bien exitosa, en el sentido de que hemos logrado mantener nuestro trabajo cada vez, tenemos más guardaparques, podemos demostrar el impacto que han tenido nuestras acciones de conservación. No sé, no se nos ha quemado el parque, lo que significa que las actividades de prevención de incendios han sido buenas. No sé, es como difícil la pregunta porque conservación exitosa tiene que ver finalmente, por un lado, con reducir las amenazas y por otro lado también medir el estado de salud de los objetos de conservación, ¿ya? Y nosotros sabemos que los bosques de Tierra del Fuego siguen siendo bosques en un buen estado de conservación, que las turberas no han sido intervenidas, al menos dentro de Caruquinca, ¿ya? Yo creo que ese es un buen ejemplo de una conservación exitosa, pero siempre uno está ahí en el filo, porque puede pasar que por una temporada no hiciste un patrullaje en este sector y se te metió gente y se quemó el bosque, o ahí está la ilegal y no nos estamos dando cuenta. Pero yo creo que al menos un área protegida que es valorada por la comunidad, donde hay personal, donde hay acciones de conservación, donde uno puede ir midiendo los impactos, aunque sean pequeños, donde uno ve que se reducen las amenazas, yo creo que ya uno puede ir hablando de conservación exitosa. Ahí está Carolina que levantó la mano, me imagino, para precisar Sí. algo. Adelante. Sí, que quería precisar, bueno, muchas gracias por toda la exposición. No, gracias a ti. No, es que yo conocí porque estudié licenciatura en biología, aunque no la terminé, a las personas que formaron el Centro de Investigación Subantártico en Puerto Williams, a Ricardo Rossi y la Francisca. Entonces, y ¿cómo se llama? En mi tiempo, en los años 80, se hablaba de conservación y eran como súper raros, o sea, era loco, era considerado loco. Entonces,
te quería preguntar precisamente porque tú has hecho hincapié en que y también porque hice algunos otros cursos, digamos, sobre conservación de ecosistemas, cómo valorizarlo socioeconómicamente, que es lo que se ha hecho con el castor, con Claudia Cerda, ¿verdad? Me Sí. imagino que lo debes de haber conocido, o Sí. quizás fuiste a la exposición de ella, que yo la vi por No, YouTube. es que fue justo en el marco del GEF Castor, así que sí, sí conozco el trabajo. Claro. De hecho, ese mapa que mostré es de ella. Ah, ya. Entonces, como has dicho que es tan importante estar junto a todos los que están conservando, en resumen, ya sean privados, ya sean públicos o ya sean otras fundaciones. Entonces, y que haces también hincapié en que el éxito de la conservación está, o sea, la posibilidad, lo más importante o lo más necesario que has visto tú de lograr, aparte de los planes que hiciste al principio, fue la relación con las personas. Entonces, eso es como, porque cuando uno empieza a hablar así como de la plata, los presupuestos, de repente se puede incluso hasta tener el dinero en la mano y cuando lo vas a aplicar, como que no se traduce, ¿cómo explicártelo? No se traduce en más árboles, no se traduce en más especies, o la especie que estaba en peligro no ha podido revertir su sistema. Entonces, yo creo que cómo le pones más hincapié a eso que tú misma has valorado como lo más importante en la conservación, que son las relaciones entre las instituciones y las relaciones con las personas. Eso. O sea, sí, efectivamente sí. O sea, sería un gran problema tener mucha plata, pero a veces yo digo, si a mí me entrara $1 millón ahora para Caruquinca, no tendría ni una capacidad de gastarlo. Justamente lo mismo que tú dices, o sea, para gastar plata hay que tener todo un aparataje, gente capaz, proyectos, un plan, ¿ya? Entonces, dentro del plan y de las acciones y de las estrategias que nosotros nos hemos planteado para abordar estas amenazas directas y estos factores como que subyacen a la existencia de las amenazas directas, muchas de esas estrategias tienen que ver con los vínculos, porque muchas de las amenazas tienen que ver también con la falta de capacidad de otras instituciones de actuar en los territorios, de la falta de la presencia de la municipalidad, de CONAF, de no sé quién, del Cernapesca, y por lo tanto cuando nosotros vamos viendo que somos convocados, vamos viendo que se nos acercan y nos piden ayuda a los distintos servicios públicos, los vecinos para abordar ciertos temas y nos piden ser parte de, no sé, la Cámara de Turismo de Timauquel y trabajar con la subpesca para fiscalizar, o estamos trabajando con todos los pescadores artesanales también por el tema de los residuos. Ahí nosotros vamos dándonos cuenta que efectivamente esa parte del trabajo que para nosotros es tan crítica, sí ha surtido, digamos, efecto, digamos, o sí está siendo exitosa, ¿ya? Porque no estamos aislados a nosotros mientras nuestras publicaciones tengan más logos, mientras nuestros talleres tengan más socios, mejor para nosotros, ¿ya? Nos encanta ser parte de un grupo completo haciendo cosas. Y eso es lo que nos ha resultado. Entonces, sí, no sé de qué otra forma quizás responder la consulta, pero... Muchas gracias, Melissa. Bueno, ya estamos sobre la hora. Voy a leer un par de preguntas más. Lamentablemente, no podemos seguir agregando más preguntas, porque si no, no vamos a terminar. Porque aquí ya son casi las 10 y tengo que Sí, bueno, manejar con también, hielo para mi casa, así que... sobre todo para Melissa, que ya es bastante tarde. Antes, para quienes están preguntando si la clase queda grabada, sí, la clase queda grabada y se sube a YouTube para que la puedan revisar más adelante si es que sí quisieran. Bueno, un par de preguntas más voy a agrupar. Hay una pregunta sobre, sobre uno de los temas que fue los más discutidos a propósito de la ley SBAP, que es la relación entre la salmonicultura y las áreas protegidas. Preguntan si es que existe una postura sobre la actividad salmonera en la región, considerando que es una actividad económica consolidada y generadora de empleo. ¿Estiman que puede coexistir con temas de conservación marina? Y otra pregunta sobre su trabajo con el Centro de Investigación de Omora, de Lumag en Puerto Williams.
Ya, yo creo que se refiere sobre... No, bueno, no, con esas dos vamos y ahí sí. seguimos. O sea, la salmonera, yo creo que sí, efectivamente la industria salmonera hay como en todos lados gente que está muy a favor, por ejemplo, en Porvenir, casi toda la población de Porvenir depende de la actividad de la industria salmonera. Ahí está la planta de procesos de ANOVA Austral. Después también mucha gente del rubro de la pesca artesanal apoya a la industria salmonera porque les proveen servicio y etcétera. Sí, cuando son parte del proceso y es parte de su modo de vida o sustenta parte de su modo de vida, lógicamente hay mucha gente que está a favor. Yo como bióloga o nosotros como en WCS, lógicamente vemos con suspicacia a la industria salmonera porque ha demostrado, o sea, no es antojadiza la opinión, sino que la industria ha demostrado y está totalmente evidenciado y lo hemos visto, ya lo vemos en las noticias, sale todo el rato, las malas prácticas de la industria, los efectos que tiene la industria, y básicamente la incompatibilidad con las áreas protegidas es bien evidente en algunos aspectos porque es bajo las prácticas actuales, digamos. Probablemente, o quizás hay otros mecanismos de hacer salmonicultura que quizás son más caros, pero que obviamente cuando aquí se prioriza porque hacer la pega lo más barato posible, como no hay ningún estándar, como no hay ninguna exigencia, se estruja el sistema hasta más no poder, y como no hay fiscalización, entonces a nadie le importa, o las multas son muy bajas, prefieren pagar las multas. Entonces, en ese sistema, obviamente nosotros no compartimos que se desarrollen industrias que perjudiquen a la naturaleza de esa forma. Y como WCS nosotros sí trabajamos con la industria en general, no con la salmonera no trabajamos, pero sí trabajamos con otras industrias porque es parte de nuestro mandato trabajar con aquellas empresas también o con quienes afectan la biodiversidad, y porque sabemos que hay que cambiar las prácticas de las empresas también. No nos vinculamos con todas, pero sí nos vinculamos con algunas que realmente tengan un interés explícito, genuino, en cambiar sus prácticas para mejorar y hacer un aporte a la conservación, ¿ya? Y en ese sentido, al menos nosotros vemos que la salmonicultura o la empresa en general no tienen esa intención o no parecieran tener esa intención de mejorar sus prácticas, y por lo tanto las que tienen ahora son incompatibles con los objetos de protección de las áreas protegidas. Y con Omora nosotros no tenemos mucha relación, sí nos vinculamos con la UMAR, pero no con el Parque Omora. Igual estamos cerca, pero no estamos súper desconectados geográficamente. Sí estamos conectados, claro, ecológicamente, pero no trabajamos con Omora. Gracias. Bueno, por ahí alguien había preguntado por asesoría para la declaración de un área protegida. Respecto a eso, yo podría recomendarles que quizás se pueden contactar con la Fundación Así Conserva Chile para buscar orientación sobre cómo llevar a cabo esa declaración. No sé si Melissa tiene alguna recomendación a este respecto. O sea, Así Conserva Chile, esta asociación que agrupa todas las áreas protegidas, o la gran mayoría de áreas protegidas de administración privada. Así Conserva Chile sacó unos estándares que se llaman estándares para conservar, que los pueden buscar en la página Así Conserva Chile, y ahí hay muchas guías sobre cómo avanzar, pero obviamente como todavía las áreas protegidas privadas no tienen reconocimiento oficial, no hay directrices como claras sobre cómo empezar, pero sí sugiero ver justamente estos estándares para conservar, y también ver los estándares para la conservación que yo les mencioné, que uno busca estándares de conservación o estándares abiertos para la conservación, y ahí también hay guías súper simples o lineamientos para ir armando los planes de manejo o planificando un poquito la gestión de proyectos de conservación. Eso, yo creo que sí. Ya. Bueno, ya siendo 8:45, 8:45 para Melissa, creo que estamos en buena hora para que pueda descansar. Te agradecemos la presentación, Melissa, y por supuesto le agradecemos a todos y todas quienes siguen aún conectados y conectadas, porque, bueno,
ya es tarde, ha sido una jornada larga. Bueno, nada, muchas gracias y nos Ya, vemos pues en la gracias a próxima todos sesión. ustedes. Por ahí quedó mi mail, así que cualquier cosa me pueden Oh, mandar un bien. mail. Si es que tienen alguna consulta o algo. Así que gracias por la atención, gracias Felipe por la organización y hasta una próxima oportunidad. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.